Imagina por un segundo que tienes 14 o 15 años. Estás solo, tienes hambre y en tu casa, si es que tienes una, lo único que recibes son gritos o golpes. De repente, alguien te ofrece comida, te ofrece respeto y te dice que eres parte de una familia. A cambio, solo tienes que llevar un paquete o apretar un gatillo. Es un escenario aterrador, pero es la realidad invisible de miles. Y lo peor no es solo el crimen en sí, sino lo que pasa después, cuando ese adolescente choca contra el muro de la ley. Hoy vamos a desmantelar un mito gigante. ¿Nuestro sistema de justicia realmente corrige a estos jóvenes o simplemente los termina de romper? Exacto. Porque cuando vemos las noticias, es fácil juzgar. Vemos al joven en conflicto con la ley penal y pensamos en un delincuente irrecuperable. Pero al revisar los archivos y hablar con expertos, nos encontramos con datos que helarían la sangre a cualquiera. ¿Sabías que la inmensa mayoría de estos chicos ni siquiera llegan a un juicio real? Ese es el dato clave. Y es donde quiero que nos detengamos hoy. Estamos hablando de un sistema que, en teoría, busca la reinserción, pero en la práctica funciona como una fábrica de condenas rápidas. Prepárense, porque lo que vamos a discutir en los próximos 10 minutos podría cambiar completamente la forma en que ven la seguridad y la justicia en nuestro país. Vamos directo al grano. Estamos hablando de adolescentes, legalmente definidos entre los 13 y los 17 años, casi 18. Cuando cometen un delito, entran en un sistema especial. Pero, ¿qué tan especial es realmente? Porque, según entiendo, hay un fallo estructural grave en cómo se manejan estos casos desde el primer momento. Totalmente. Mira, en el sistema penal para adultos hay una separación de poderes muy clara. Tienes un juez que controla la investigación, que se asegura de que no se violen derechos, y luego, un juez distinto, no contaminado, que decide la sentencia en un juicio. Es lógico, ¿no? No quieres que el mismo árbitro que vio el entrenamiento pite la final con prejuicios. Claro, necesitas imparcialidad absoluta. Pues bien, con los adolescentes eso no pasa. Aquí es donde la cosa se pone turbia. A menudo, el mismo juez que conoce el caso desde el inicio, que escucha la investigación preliminar y que ve las pruebas iniciales, es el mismo que tiene que decidir si el chico es culpable o inocente en el juicio. Espera, eso suena peligrosamente parcial. O sea, si el juez ya decidió procesarte al principio, mentalmente ya tiene una predisposición a condenarte al final. No hay una mirada fresca. Exactamente. Y eso genera una presión psicológica brutal. Imagina ser ese chico. Sabes que el juez ya conoce todo lo malo que dicen de ti antes de que siquiera empiece tu defensa real. Pero aquí viene lo más escandaloso. Debido a este diseño y a la saturación del sistema, casi nadie va a juicio. ¿Te atreverías a adivinar qué porcentaje de casos se resuelven sin un debate real? No sé, ¿un 50%? Suponiendo que muchos confiesan. Ojalá. Estamos hablando de cerca del 96%. El 96% de las sentencias se dan por lo que llamamos procedimiento abreviado. 96%. Eso es prácticamente todo el sistema. Pero explícame, ¿qué implica realmente un procedimiento abreviado para un niño de 15 años? Porque suena a trámite rápido, como sacar una licencia, pero estamos hablando de libertad. Es una trampa burocrática disfrazada de beneficio. Funciona así. El abogado defensor, muchas veces abrumado o pragmático, le dice al adolescente: mira, si vamos a juicio, te pueden caer los 6 años máximos de sanción. Mejor acepta la culpa ahora mismo, di que sí lo hiciste, y pactamos con el Ministerio Público una pena de 2 o 3 años. Es una extorsión legalizada. Básicamente le estás diciendo, acepta ser un criminal o arriésgate a que te destruyamos. Así es. Y he escuchado testimonios desgarradores de jueces y defensores honestos que cuentan cómo los chicos dicen: pero yo no hice nada, yo solo estaba ahí, yo no disparé. Y la respuesta técnica es: no importa, si no aceptas, te va a ir peor. Entonces, tienes a inocentes o a participantes menores asumiendo culpas completas solo por miedo. No hay búsqueda de la verdad, hay búsqueda de estadísticas. Cerrar el caso. Siguiente. Eso es terrible porque anula el propósito de la justicia. Pero hay otra capa aquí que mencionaste al principio.
Estos chicos no operan en el vacío. Rara vez vemos a un lobo solitario de 14 años planeando una operación compleja. Ahí diste en el clavo. El adolescente es, en la gran mayoría de los casos, la herramienta. Es la carne de cañón. Las estructuras criminales, las pandillas y el crimen organizado saben leer la ley mejor que nosotros. Ellos saben que un adulto enfrenta penas de 20, 30 o 50 años. Un menor, máximo 6 años. Entonces, es un cálculo empresarial para el crimen. Reclutan menores porque son baratos en términos de riesgo penal. Es una tercerización del riesgo. Y es cruel. Les pagan, claro. Les ofrecen 5,000 por llevar un arma, 10,000 por un asesinato. Para un chico que ha vivido en la calle, que ha sido expulsado de su casa por violencia o alcoholismo, ese dinero y ese sentido de pertenencia son irresistibles. Pero en realidad, son víctimas de trata. Están siendo utilizados. Y si intentan salir, la amenaza ya no es legal, es de muerte. Si no lo haces, matamos a tu familia. Exacto. Entonces, cuando la sociedad grita, métanlos a la cárcel y tiren la llave, no están viendo que están condenando al último eslabón de la cadena, al más vulnerable, mientras el adulto que dio la orden sigue libre reclutando al siguiente niño. Es un ciclo sin fin. Ahora, hablemos de qué pasa cuando el sistema sí los atrapa, porque la imagen que tenemos de los centros de detención juvenil, tipo Las Gaviotas o similares, es de lugares oscuros, hacinados, escuelas del crimen donde entras robando carteras y sales sabiendo usar un fusil. ¿Sigue siendo así? Ha habido una evolución interesante, y hay que reconocer lo que se hace bien para entender hacia dónde ir. Hace unos años, la respuesta era sí. Hacinamiento, motines, tortura, directores con mentalidad militar que creían que la disciplina entraba con golpes. Eso solo generaba más violencia. Tratabas a alguien como animal y se comportaba como tal. Lógico. La violencia engendra violencia. Pero tras tragedias horribles, como incendios en hogares seguros y presión internacional, hubo un cambio de paradigma. Existe ahora un modelo, como la Casa Intermedia, que es fascinante. Es un centro de régimen semiabierto que parece más un campus o un hogar que una prisión. ¿Sin barrotes? Sin barrotes, sin guardias armados, respirándoles en la nuca, sin grilletes. Los chicos tienen rutinas desde las 5 de la mañana hasta la noche. Estudios, talleres, computación, panadería. ¿Y no se escapan? ¿No se matan entre ellos? Sorprendentemente, los incidentes son mínimos. ¿Por qué? Porque se les devuelve la dignidad. Cuando un equipo técnico, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, trata al adolescente como una persona con futuro y no como un desecho, el cambio es real. La tasa de reincidencia de quienes pasan por este modelo humano es bajísima. Muchos terminan en la universidad o trabajando. Eso demuestra que el enfoque punitivo, el de mano dura, ciega, es un fracaso costoso. La inversión en dignidad es más efectiva para la seguridad ciudadana que la inversión en barrotes. Pero, y aquí viene el pero gigante, ¿qué pasa cuando salen? Porque la casa intermedia puede ser un paraíso, pero la calle sigue siendo la selva. Ese es el abismo final. El Estado puede hacer un trabajo perfecto en esos años de sanción. El chico puede dejar las drogas, aprender un oficio, terminar el bachillerato. Pero el día que sale, regresa al mismo entorno tóxico. A veces la familia ya no existe o no los quiere. No me traigas problemas, dicen los tíos o los abuelos. Tal cual. Y la sociedad, nosotros, tú y yo, y los que nos escuchan. Somos hipócritas. Decimos que queremos seguridad, pero si ese chico pide trabajo en nuestra empresa y vemos sus antecedentes, le cerramos la puerta en la cara. Entonces lo empujamos de vuelta a la única red que lo acepta, la pandilla. Es que la estigmatización es la segunda condena, y esa es perpetua. Si la comunidad no asume su rol, si no hay una red de apoyo post-sanción, todo el esfuerzo legal y psicológico se va a la basura. Necesitamos entender que la reinserción no es un regalo para el delincuente, es un seguro de vida para la sociedad. Es una perspectiva muy potente. Nos obliga a dejar de ver esto como una película de policías y ladrones y verlo como un problema de salud pública y tejido social. Y de filosofía básica.
¿Creemos que una persona puede cambiar? Si la respuesta es no, cerremos todo y tiremos la llave. Pero la evidencia, la neurociencia y la experiencia de estos jueces y trabajadores sociales nos gritan que sí, que un cerebro adolescente todavía está en construcción y puede ser redirigido. Me quedo pensando en lo que dijiste sobre el procedimiento abreviado. Me parece gravísimo que la eficiencia burocrática esté por encima de la verdad. Si el 96% de los casos se cierran con un pacto de culpabilidad forzada, básicamente no tenemos idea de la verdad histórica de lo que pasa en nuestras calles. No la tenemos. Estamos administrando expedientes, no impartiendo justicia. Y mientras sigamos así, mientras los verdaderos cabecillas sigan usando a estos chicos como pañuelos desechables, y nosotros como sociedad sigamos aplaudiendo la mano dura, sin inteligencia, vamos a seguir perdiendo generaciones enteras. Para cerrar, quiero dejar una pregunta en el aire para quienes nos escuchan, mientras conducen o están en casa. Si tu hijo, por un error, por una mala compañía o por una amenaza, cayera en este sistema, ¿querrías que fuera juzgado por un sistema que busca cerrar el caso en 5 minutos? ¿O por uno que busque entender qué pasó y cómo rescatarlo? La respuesta es obvia cuando es nuestro hijo. El reto es sentir lo mismo cuando es el hijo de alguien más, alguien a quien hemos aprendido a temer. La empatía no es debilidad, es estrategia. Y con esa reflexión nos vamos. La seguridad no se construye solo con policías, se construye con oportunidades y con una justicia que no sea ciega, sino que tenga los ojos bien abiertos a la realidad social. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo de una realidad que preferimos ignorar, pero que nos afecta a todos. Gracias. Y recuerden, la indiferencia también es una forma de complicidad. Hasta la próxima. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio.